Damas y caballeros, prepárense para ponerse sus cascos de aislamiento acústico y ajustar los niveles de paciencia de su sistema nervioso, porque hoy nos toca adentrarnos en las profundidades del imperio más ruidoso, estridente y financieramente obsceno de la historia del YouTube infantil en español, el universo de Mikecrack y la corporación de los compás. Es verdaderamente un milagro de la ingeniería del marketing moderno observar cómo un grupo de adultos con plenas capacidades cognitivas ha logrado levantar un monopolio de visitas millonarias basado estrictamente en la estimulación sensorial violenta, el reciclaje industrial de mapas de cubos y una cantidad de alaridos por minuto que haría parecer una pista de despegue de aviones como un pacífico monasterio budista. Operan bajo el cínico y muy lucrativo principio de que para dominar la mente de las nuevas generaciones no se necesita un ápice de originalidad, ni un libreto con 1 miligramo de sustancia, sino simplemente vestirse con avatares de colores chillones, actuar con la madurez de un infante hiperactivo que acaba de descubrir el azúcar, y gritarle a un micrófono distorsionado hasta que el algoritmo de la plataforma los corone, una semana más, como los reyes indiscutibles de la distracción. El primer gran pilar sobre el que se cimenta el multimillonario imperio de Mikecrack es una estrategia de entretenimiento tan estridente, ruidosa e hiperactiva que hace que cualquier dibujo animado de los años 90 parezca una sesión de meditación zen en el Tíbet. Es verdaderamente un monumento al cinismo comercial observar cómo un hombre adulto ha logrado descifrar el algoritmo de la mente infantil, transformando su canal en una fábrica de estimulación violenta donde la sutileza, el ingenio y el guión estructurado fueron arrojados por la ventana para ser reemplazados por una ametralladora de decibelios ininterrumpidos. Su formato opera bajo la premisa degenerada de que un niño no puede mantener los ojos fijos en la pantalla por más de 3 segundos a menos que haya una explosión de colores neón, un chiste escatológico de bajo presupuesto o un grito agudo que ponga a prueba los límites de los altavoces. Una coreografía del ruido perfectamente planificada donde la sobreexcitación es el único combustible válido para mantener la retención de un público que consume sus vídeos con la misma mirada perdida de quien está siendo hipnotizado por una pantalla parpadeante en una feria de atracciones barata. Esta parálisis del intelecto se refina de forma casi perversa en la interpretación de su personaje, un perro animado de color amarillo cuya única función existencial parece ser la de actuar como el detonante de una crisis de ansiedad colectiva en millones de hogares de habla hispana. Es una delicia observar el nivel de histeria actoral que decora cada una de sus partidas de Minecraft, donde encontrarse con un bloque de diamante virtual o ser perseguido por un bloque de lava no se procesa como un evento del juego, sino como una tragedia griega que requiere que el creador gesticule, grite y balbucee frases prefabricadas a una velocidad supersónica, destrozando las pocas neuronas sobrevivientes de su audiencia. Han convertido la falta de atención en un negocio redondo, adiestrando a una generación entera de menores de edad para que sean incapaces de tolerar el silencio, el ritmo pausado o la reflexión, obligándolos a depender de este buffet de luces y chillidos constantes que funciona como el equivalente digital de inyectarle 3 litros de refresco energizante directamente en el cerebro a un niño antes de ir a dormir. Para coronar este primer bloque de estimulación artificial, la paradoja más oscura de este formato es que se comercializa bajo la etiqueta de entretenimiento sano y familiar, cuando en la realidad funciona como una picadora de carne para la capacidad de concentración de las nuevas generaciones. Lord Mikecrack ha descubierto que en la era de la distracción digital, el creador que ofrece el contenido más digerido, masticado y ruidoso es el que se queda con el monopolio de las visitas, obligando a su comunidad a consumir un bucle infinito de persecuciones simuladas que tienen la misma profundidad intelectual que un charco de agua en la vereda. Es una gimnasia mental hermosa ver cómo defiende su circo digital argumentando que su único objetivo es hacer sonreír a los más pequeños, mientras diseña un producto con la frialdad de un laboratorio farmacéutico, sabiendo perfectamente que entre más acelerado, caótico y estridente sea el video, más adictivo resulta para una mente en desarrollo que se acostumbra al ruido eterno antes de aprender siquiera a leer un libro completo. La evidencia más descarada de esta carnicería sensorial se encuentra en la sala de edición de sus vídeos, donde la narrativa visual se procesa con el frenesí de un ataque de pánico digitalizado.
Cada video de Mikecrack es una bofetada constante a la paciencia del espectador, donde los cortes de cámara ocurren cada milisegundo, acompañados por un bombardeo incesante de memes superpuestos, acercamientos violentos a la pantalla y efectos de sonido de caricatura rancia que entran en una ráfaga infinita para que el cerebro del niño no tenga un solo segundo de paz. Es un ejercicio de edición deliciosamente sádico y cínico, diseñado específicamente para mantener los ojos de su audiencia infantil pegados al monitor mediante el shock visual constante. Una estrategia que camufla la vacuidad absoluta de lo que está ocurriendo en la partida de Minecraft con un despliegue de fuegos artificiales digitales, demostrando que no necesitas un argumento sólido ni una pizca de talento narrativo cuando tienes un software de edición programado para inducir un estado de trance hipnótico en menores de edad. A este caos visual se le suma una tortura auditiva que ha redefinido el concepto de vergüenza ajena en Internet, ejecutada a través de esas voces fingidas y agudas que parecen emitidas por un juguete de plástico defectuoso al que le están pisando la batería. El mérito comercial de Mikecrack radica en haber descubierto que modular su voz natural para imitar los chillidos de un cachorro desquiciado es la llave maestra para abrir la bóveda bancaria de los clics masivos, repitiendo hasta el cansancio absoluto modismos infantiles y canciones cacofónicas con autotune que se clavan en el lóbulo frontal de los niños como un parásito mental. Da la impresión de observar un espectáculo de marionetas descompuesto, donde un adulto con plenas capacidades intelectuales decide infantilizar su propia existencia a niveles grotescos frente a un micrófono, leyendo guiones que consisten básicamente en gritar diamantito 40 veces por minuto para asegurarse de que su marca registrada quede grabada a fuego en el subconsciente de un público que no tiene los filtros necesarios para discernir entre entretenimiento real y una campaña de saturación psicológica. Para cerrar este segundo bloque de demolición creativa, lo más preocupante de esta sobredosis de dopamina artificial es cómo el canal ha perfeccionado un bucle de adicción conductual que se alimenta de la inocencia y el aislamiento de su audiencia. Al estructurar sus vídeos como una montaña rusa sin frenos que nunca baja la velocidad, Mikecrack acostumbra al sistema nervioso de sus espectadores a un nivel de estimulación tan irreal que cualquier otra actividad de la vida cotidiana como estudiar, hablar con sus padres o simplemente mirar por la ventana les resulta un desierto de aburrimiento insoportable. Es una de las ironías más oscuras del Internet moderno. Un creador de contenido que es adorado por millones de familias como el compañero de juegos ideal, mientras su producto funciona en la realidad como una máquina de adoctrinamiento a la distracción crónica, asegurándose de que sus pequeños seguidores necesiten consumir su dosis diaria de chillidos amarillos para poder tolerar el vacío de una realidad que él mismo se encargó de volver insípida a fuerza de gritos y colores fluorescentes. La rendición definitiva de este formato se consolida cuando analizamos el colapso de la madurez del propio creador, quien ha quedado atrapado dentro de la jaula de oro de su propio personaje infantilizado. Es un espectáculo deliciosamente cínico observar a un hombre adulto, con estudios universitarios en biotecnología 1 y todas las capacidades lógicas para aportar algo valioso a la sociedad, condenado a pasar sus años de madurez frente a un monitor fingiendo que la pérdida de un hueso pixelado en un juego de cubos es el evento más devastador de su semana. Su mente creativa ha entrado en una fase de jubilación forzada por su propio éxito financiero, donde no puede permitirse el lujo de cambiar de tono, modular su voz de forma normal o envejecer con dignidad, porque el día que decida actuar con la madurez de su edad biológica, el flujo millonario de visitas se detendrá en seco, convirtiéndose en un esclavo de su propio circo de ladridos, atrapado en una rueda de hámster donde debe seguir siendo el perrito hiperactivo de Internet hasta que el cuerpo o el algoritmo digan basta. Esta alarmante falta de evolución ha generado, además, un ejército de clones digitales en YouTube, una horda de imitadores de bajo presupuesto que copian sus gritos, su paleta de colores y sus expresiones de asombro con la esperanza de rascar un porcentaje de su éxito monetario. El canal de Mikecrack ha operado como el paciente cero de una epidemia de estridencia que ha colonizado el Internet de habla hispana, donde ahora miles de creadores independientes se ven obligados a rebajar su nivel intelectual, gritarle a los micrófonos y hacer miniaturas con caras de pánico moral para poder competir en una plataforma que premia la saturación sensorial por encima del ingenio. Es la industrialización del ruido.
una cadena de producción donde ya no importa la originalidad ni el desarrollo de una historia interesante, sino quién es capaz de mantener al niño en un estado de alerta neurológica constante mediante el truco barato de la hiperactividad programada, reduciendo todo el panorama del entretenimiento infantil a una competencia de decibelios. Para cerrar este extenso monumento a la parálisis imaginativa, el destino inevitable de esta sobredosis de dopamina es el desgaste absoluto y el olvido por saturación que el tiempo le tiene preparado a todos los reyes del ruido. Cuando la generación que hoy tiene 9 años crezca, mire hacia atrás y se dé cuenta de que pasó su infancia consumiendo miles de horas de un adulto vestido de perro amarillo que gritaba diamantito en un micrófono distorsionado, el sentimiento generalizado no será la nostalgia, sino una profunda y colectiva vergüenza ajena. Ver cómo este imperio del escándalo visual eventualmente se convierte en un registro obsoleto de la era de la distracción masiva es una obra maestra de la justicia poética, demostrando que haber sido la alfombra más ruidosa y brillante del vecindario digital solo te garantiza que, cuando tu público finalmente recupere la capacidad de concentrarse, pasará de largo sin mirar atrás, dejándote solo en tu mansión vacía intentando recordar cómo era hablar sin tener que gritarle al vacío. El segundo gran pecado capital que decora la biblioteca de vídeos de Mike Crack es un estancamiento creativo tan severo y agudo que su canal ha pasado de ser un espacio de entretenimiento para convertirse en una fotocopiadora industrial que repite los mismos conceptos hasta el cansancio absoluto. Es verdaderamente un monumento a la pereza intelectual observar cómo el creador de contenido más visto de España opera con una escasez de ideas tan alarmante que parece haber encontrado un molde fijo en el año 2018 y haber decidido congelar su imaginación para siempre, asumiendo con un cinismo delicioso que su público infantil tiene la memoria a corto plazo de un pez dorado. Si te dedicas a analizar su historial de publicaciones, te encontrarás con que la palabra originalidad cotiza a niveles negativos en sus registros contables, ya que cada semana el espectador es arrastrado a consumir exactamente la misma estructura narrativa de Escapa de la prisión, El suelo es lava o Escondite extremo, cambiando únicamente el color de la miniatura y el nivel de los decibelios en el micrófono para disfrazar el hecho de que les está vendiendo el mismo puré mental recalentado por milésima vez. Esta parálisis de la inventiva se vuelve deliciosamente cómica cuando observamos cómo el mapa de Minecraft se transforma en un bucle temporal infinito donde el tiempo no pasa y los desafíos son una copia exacta de lo que ya hicieron todos los canales gringos hace 3 años. Para el equipo de los compás, diseñar un video nuevo no consiste en explorar las infinitas posibilidades mecánicas o artísticas que ofrece un juego de construcción libre, claro que no, eso requeriría un esfuerzo mental innecesario. Sino en descargar el mapa genérico de moda, vestirse con skins de colores fluorescentes y actuar con una sorpresa prefabricada ante trampas y acertijos que ya han resuelto en otros 50 vídeos anteriores. Es una gimnasia mental severa ver cómo presentan estos vídeos reciclados como si fueran aventuras épicas e inéditas, cuando en la cruda realidad comercial no son más que plantillas de oficina donde solo se rellenan los espacios en blanco con el nombre del monstruo o del mod de la semana, consolidando un modelo de negocio donde el mínimo esfuerzo creativo es recompensado con millones de clics gracias a la inocencia de una audiencia que no tiene los filtros necesarios para exigir calidad. Para coronar este primer bloque de monotonía industrial, el verdadero chiste de humor negro de esta situación es cómo la falta de ideas originales es camuflada activamente a través de un marketing de la falsa espectacularidad que infla cada video como si fuera el evento del siglo. Mike Crack ha descifrado que si el título grita el mapa más difícil del mundo, y la miniatura muestra a su perro amarillo llorando lágrimas de píxeles frente a una pared de dinamita, el niño promedio hará clic de forma automática sin importar que el contenido real del video sea una réplica exacta del que subió la semana pasada a la misma hora. Viven refugiados en la comodidad absoluta de una fórmula matemática que genera dinero de forma predecible, prefiriendo mutilar su propia capacidad de asombro y de evolución artística antes que arriesgarse a proponer algo verdaderamente novedoso que obligue a sus seguidores a usar una sola neurona, demostrando que en el imperio del diamante virtual, la mediocridad repetitiva es una estrategia corporativa sumamente rentable cuando se cuenta con un ejército de menores de edad dispuestos a devorar el mismo plato de comida chatarra digital todos los días del año.
La evidencia más flagrante de este estancamiento imaginativo se manifiesta en la estructura idéntica de sus libretos, donde los diálogos y las interacciones con su grupo de amigos, los compás, parecen salidos de una inteligencia artificial programada exclusivamente con clichés de dibujos animados de bajo presupuesto. Es un ejercicio de paciencia verdaderamente masoquista observar cómo cada video sigue la misma coreografía de traiciones fingidas, chistes predecibles sobre comida y falsas discusiones por un botín de píxeles que carecen de cualquier tipo de frescura o espontaneidad real. La dinámica del canal se ha convertido en un trámite corporativo donde cada miembro del equipo conoce perfectamente su papel de oficina. Uno hace el papel del tonto, otro del enojón y Mikekrag lidera con sus chillidos de perro consentido, repitiendo las mismas bromas desgastadas que ya explotaron hace un lustro, demostrando que detrás de la fachada de un grupo de amigos divirtiéndose, solo queda una fría junta de accionistas repitiendo el mismo guión porque es el único que garantiza el flujo constante de dinero. A esta repetición interna se le suma un descarado hábito de importación cultural que consiste básicamente en rastrear qué formato o miniatura se volvió viral en el YouTube angloparlante para traducirlo al español con la velocidad de un software pirata. Lord Mikekrag y su equipo han convertido el plagio estético en una profesión de alta rentabilidad, clonando los desafíos mecánicos de canales estadounidenses, los modos de juego de mapas extranjeros y hasta la disposición exacta de los elementos en las portadas para servírselos a un público hispano que, en su gran mayoría, desconoce las fuentes originales. Es una delicia observar el cinismo con el que se apropian de ideas ajenas presentándolas como frutos de su propia genialidad, cuando en la cruda realidad del Internet no son más que intermediarios de la distracción masiva, piratas del clic que se limitan a calcar el trabajo de otros creadores creativos para ponerle encima la skin del perro amarillo y asegurarse de que el negocio siga facturando sin tener que pasar un solo segundo en una tormenta de ideas propia. Para cerrar este segundo bloque de quiebra creativa, el aspecto más trágicamente cómico de este reciclaje es cómo el canal ha terminado devorando sus propios éxitos pasados en un intento desesperado por estirar arcos argumentales que ya dieron todo lo que tenían que dar. El universo de las canciones animadas y las historias de Mike se ha transformado en un bucle perpetuo de secuelas interminables, donde si una canción sobre un oso o un chocolate tuvo éxito, el canal lanzará una segunda, tercera y cuarta parte que no aportan absolutamente nada nuevo a nivel musical o narrativo, sino que simplemente funcionan como recordatorios publicitarios para que los niños vayan a comprar el peluche correspondiente. Han convertido su propia mitología de cartón en una línea de producción esclava de su propio pasado, demostrando que cuando un creador agota su capacidad de invención, la única salida que le queda es convertirse en un parásito de su propia nostalgia, ordeñando las viejas glorias de su canal hasta dejar la creatividad en un estado de desahucio absoluto mientras la audiencia sigue aplaudiendo el mismo truco de magia gastado. La rendición absoluta de su ingenio se consolida en el automatismo de sus miniaturas, las cuales han sido reducidas a una plantilla digital fija donde la creatividad fue sepultada bajo toneladas de Photoshop predecible. Si colocas los últimos 100 vídeos de Mikekrag en una pantalla, descubrirás con una mezcla de lástima y asombro que estás viendo el mismo collage de rostros congelados, fondos saturados y renderizados en 3 dimensiones de su perro amarillo que han sido clonados de una portada a otra cambiando únicamente la orientación de la flecha roja. Es la industrialización del anzuelo visual, un proceso de diseño donde el arte y la sorpresa no tienen espacio porque la prioridad absoluta es cumplir con el patrón exacto que activa el clic involuntario del menor de edad, demostrando que su canal ya no funciona como un taller de creadores de contenido, sino como una aburrida corporación de empaque que le pone la misma envoltura brillante y chillona a un producto que por dentro está completamente vacío de ideas novedosas. Esta parálisis creativa se vuelve todavía más cínica cuando observamos la desconexión total que el canal mantiene con la verdadera evolución y comunidad del videojuego que le da de comer, ignorando cualquier actualización profunda de Minecraft para seguir jugando en mapas prehistóricos que ya nadie usa fuera de su círculo. A Lord Mikekrag no le interesa explorar las nuevas mecánicas, los desafíos lógicos avanzados o las maravillas técnicas que la comunidad de desarrollo crea todos los días, claro que no, eso exigiría que él y sus amigos aprendieran a jugar de verdad.
prefiriendo quedarse estancados en el nivel más básico, plano e infantil del juego porque es el único que su audiencia de primaria puede digerir sin esfuerzo. Han convertido el juego de construcción más libre y revolucionario del siglo en un escenario estático de utilería barata, un simple fondo verde pixelado sobre el cual estirar sus sketches predecibles, demostrando que para este imperio digital, el videojuego no es una pasión ni una fuente de inspiración artística, sino un simple cajero automático de bloques del que solo extraen billetes reales a base de repetir los mismos trucos rústicos de siempre. Para cerrar este extenso monumento a la quiebra de la imaginación, el resultado final de esta fotocopiadora industrial es la transformación de su canal en un desierto conceptual donde el dinero abunda pero el arte brilla por su total. Cuando decides que tu contenido no necesita un solo gramo de originalidad porque los niños siguen haciendo clic de todas formas, firmas una declaración de pereza que destruye cualquier rastro de dignidad artística en tu carrera. Ver cómo un imperio multimillonario con una de las infraestructuras de animación más potentes de habla hispana se conforma con producir el equivalente digital de un comercial de juguetes repetido en bucle las 24 horas del día, es el remate perfecto para esta comedia de humor negro, confirmando que en el reino del diamante virtual, la falta de ideas no es una tragedia que se deba lamentar, sino el requisito fundamental para mantener a flote un negocio donde la evolución está prohibida y el reciclaje es la ley suprema que financia la mansión del perrito amarillo. El clímax de esta comedia de terror corporativa se manifiesta en la inevitable y ya visible decadencia que empieza a corroer el canal de MikeCrack, un fenómeno fascinante donde el desgaste del tiempo demuestra que ni el imperio digital más grande de España es inmune al aburrimiento del público. Es verdaderamente un deleite para el cinismo observar cómo las estadísticas de visitas, que antes subían como espuma de refresco, empiezan a mostrar los síntomas de una fatiga severa, revelando que la fórmula de gritar por un hueso pixelado ha comenzado a agotar la paciencia de la red. El creador se encuentra atrapado en la paradoja del gigante cansado. Tiene más de 40 millones de suscriptores, pero una parte masiva de esa cifra es simplemente un cementerio de cuentas inactivas de niños que ya crecieron, maduraron y lo abandonaron para consumir contenido real, dejándolo con un canal hipertrofiado que necesita inyectarle cantidades desesperadas de edición acelerada y miniaturas chillonas a sus vídeos diarios solo para rascar una fracción del impacto mediático que solía tener en sus épocas de gloria. Esta caída libre de la relevancia se refina de forma casi poética cuando analizamos el cínico intento del canal por camuflar su declive mediante una diversificación comercial desesperada que abarca desde series de animación de presupuesto millonario hasta libros infantiles escritos por sombras literarias y marcas de chocolate con su cara impresa. MikeCrack ha comprendido que el formato de los vídeos de Minecraft tradicionales está cotizando a la baja en la bolsa de la atención juvenil, por lo que ha decidido exprimir los últimos jugos del apego emocional de su audiencia transformando su avatar de perro amarillo en una valla publicitaria viviente. Es una delicia ver el nivel de desesperación corporativa que maneja, donde ya no le importa si el video de la semana tiene sentido o calidad, sino cuántas veces puede meter un comercial encubierto de su propia tienda de peluches oficiales, convirtiendo lo que alguna vez fue un canal de videojuegos en un aburrido catálogo de compras para menores de edad que funciona gracias al dinero de los padres y no al ingenio de sus producciones. Para cerrar este primer bloque de decadencia insolitario, el chiste de humor negro de esta situación es como la propia plataforma que lo elevó al trono de las tendencias hoy lo condena a ser un esclavo eterno de un público que se renueva demasiado rápido y que lo desecha sin ningún tipo de piedad. A diferencia de otros youtubers legendarios que pudieron evolucionar con su audiencia y cambiar de formato para hacer vlogs, podcasts o debates maduros, MikeCrack ha construido una cárcel de colores de la que no puede escapar porque su marca está ligada estrictamente a la infancia más básica. El destino final de su canal principal es convertirse en una reliquia nostálgica de la era de la distracción masiva, un rincón de la red que sigue generando millones de reproducciones automáticas gracias a los algoritmos que recomiendan vídeos a bebés en tabletas, mientras el creador real detrás del micrófono se marchita artísticamente en la comodidad de su riqueza, dándose cuenta demasiado tarde de que cambiar su intelecto por el aplauso de un público de primaria fue un negocio muy lucrativo pero artísticamente devastador.
El pánico al olvido digital se vuelve deliciosamente evidente cuando observamos cómo Microsoft ha comenzado a devorarse a sí mismo, sobreexplotando su propia marca hasta el punto del asco visual. Cada video nuevo ya no se siente como el trabajo de un creador entusiasmado, sino como el manotazo de ahogado de una junta de marketing que ve cómo los gráficos de rendimiento empiezan a teñirse de rojo. Es un espectáculo cínico ver cómo intenta replicar el éxito de sus viejos vídeos musicales o de sus antiguas parodias animadas, lanzando secuelas espirituales que carecen por completo de la frescura original y que huelen a un intento desesperado por estirar la vida útil de un cadáver comercial. La magia del perrito amarillo se ha disuelto en el ácido de la repetición constante, y el espectador, incluso el más ingenuo de su comunidad, empieza a sufrir una fatiga por saturación al darse cuenta de que el rey del diamante se ha quedado sin trucos nuevos y solo le queda subir el volumen de los gritos para disimular la quiebra absoluta de su relevancia. Esta parálisis evolutiva lo ha dejado completamente desarmado frente a las nuevas corrientes del entretenimiento digital, donde el público infantil y juvenil ha migrado a formatos de transmisión en vivo mucho más orgánicos, crudos y directos. Mientras el Internet avanza hacia dinámicas donde la naturalidad y la interacción en tiempo real son las que mandan, Microsoft sigue atrapado en su búnker de edición prefabricada, subiendo vídeos estructurados con la rigidez de un comercial de televisión infantil de los años 90. Es una delicia ver el cortocircuito corporativo que sufre su canal al intentar competir con plataformas de clips rápidos y dinámicas caóticas que no puede controlar. Una desconexión total con el presente que lo obliga a refugiarse en la nostalgia de sus logros pasados, repitiendo en sus títulos que sigue siendo el número uno mientras el ecosistema de YouTube le demuestra en la cara que sus días de gloria absoluta se están convirtiendo en historia antigua. Para cerrar esta radiografía de su declive individual, la ironía más oscura de su decadencia es que el dinero acumulado en su cuenta bancaria funciona como un anestésico que le impide ver la gravedad de su situación artística. Rodeado de asesores financieros, editores complacientes y marcas dispuestas a imprimir su logo en envoltorios de golosinas, el creador vive en la ilusión de que su imperio es eterno simplemente porque las regalías siguen llegando puntualmente. Es el triste destino de quien decide ser un producto de consumo rápido en lugar de un creador con identidad propia. Descubres demasiado tarde que las marcas te abandonan cuando los niños cambian de juguete, y que todo ese esfuerzo por ser la skin más famosa de Minecraft solo te garantizó el dudoso honor de ser el recordatorio vergonzoso de una época en la que el ruido y la falta de ideas originales eran suficientes para dominar el Internet de habla hispana. El tercer acto de esta demolición de la nostalgia nos obliga a poner el foco en la absoluta falsedad que decora el cadáver corporativo de su grupo de amigos, los Compas, un ecosistema que pasó de ser una juntada orgánica para jugar videojuegos a transformarse en una fría franquicia de oficina donde la traición y la distancia se camuflan con risas prefabricadas. Es verdaderamente un deleite para el cinismo observar el distanciamiento y las fracturas internas que este grupo ha sufrido a lo largo de los años, demostrando que cuando el dinero entra por la puerta de una amistad digital, la lealtad sale corriendo por la ventana. Las dinámicas entre Microsoft, Trollino, Timba y el resto del elenco ya no se sienten como las travesuras espontáneas de unos muchachos divirtiéndose en una partida de supervivencia, sino como el cumplimiento esclavo de un contrato de exclusividad donde cada integrante graba sus líneas con el único propósito de no perder su tajada del pastel publicitario, forzando una química que hace tiempo se extinguió bajo el peso de los egos y los intereses financieros de cada canal individual. Esta comedia de la hipocresía grupal alcanza niveles de comedia negra cuando analizamos las polémicas silenciosas, las salidas misteriosas y las indirectas en redes sociales que demuestran que en el búnker de los Compas la convivencia es tan tóxica como un servidor público de Minecraft sin moderadores. Es una delicia ver cómo intentan mantener ante su audiencia infantil la ilusión de que siguen siendo una familia unida e inseparable que vive en una eterna pijamada digital, mientras tras bambalinas cada uno maneja sus propias agencias de representación, sus propios contratos editoriales y se disputan el control de los derechos de autor de las canciones que hicieron juntos.
Han industrializado su supuesta hermandad a tal nivel que ya ni siquiera se molestan en disimular que solo se hablan cuando la luz roja de la grabación está encendida, convirtiendo el concepto de la amistad en un producto de consumo masivo con fecha de caducidad, donde el valor de un amigo se calcula estrictamente en base a cuántas visitas puede aportar a tu próximo video promocional. Para cerrar este primer bloque dedicado al declive del grupo, lo más fascinante de esta decadencia colectiva es cómo la ambición individual terminó fragmentando el contenido en un multiverso de canales secundarios irrelevantes que canibalizan su propia audiencia. Cada compa, en un ataque de codicia o de pánico ante la idea de que el canal principal de Mikekrao deje de arrastrarlos a las tendencias, ha intentado fundar su propio microimperio de chillidos y miniaturas saturadas, inundando la plataforma con una cantidad de basura reciclada que ha terminado por agotar el interés de los espectadores. Es la decadencia por ambición desmedida. Un proceso donde una franquicia exitosa se exprime de forma tan violenta y desesperada que termina por destruir la gallina de los huevos de oro, dejando al grupo expuesto ante la red como lo que siempre fueron. Una junta de oportunistas del click que se unieron para explotar el algoritmo y que ahora se ven obligados a seguir fingiendo cariño frente al micrófono porque es la única forma de que su costoso estilo de vida no se derrumbe como un castillo de naipes pixelados. El golpe de gracia para el cadáver de los compás se consolida en el absoluto aburrimiento de una audiencia que ya no se traga el teatro de la fraternidad pixelada, marcando el fin de una era donde el público infantil ha madurado mucho más rápido que los propios creadores. Es un espectáculo verdaderamente sádico observar cómo los vídeos grupales, que antes rompían récords de visitas en cuestión de minutos, ahora se hunden en el mar de la indiferencia digital, dejando al descubierto que la fórmula de los sketches gritados entre amigos con skins coloridas ha caducado por completo. Los niños que crecieron adorando las aventuras de este grupo hoy los miran con una mezcla de lástima y extrañeza, dándose cuenta de que están viendo a un grupo de señores que rozan o superan los 30 años, atrapados en un parque de diversiones infantil del que no pueden salir porque su madurez artística está completamente atrofiada por el interés económico. Una triste parodia de sí mismos donde cada risa forzada en el chat de voz suena como el eco vacío de una marca comercial en quiebra. Esta parálisis colectiva los ha dejado completamente obsoletos ante el nacimiento de nuevas comunidades hispanas que dominan las plataformas con formatos mucho más frescos, interactivos y genuinos, reduciendo a los compás a una reliquia prehistórica del YouTube del año 2018. Mientras los nuevos creadores de contenido generan tendencias globales a través de eventos masivos y dinámicas que cambian las reglas del entretenimiento, el imperio de Mikekrao y sus secuaces sigue estancado en la misma dinámica rústica de esconderse en un mapa de cubos, incapaces de competir con un internet que avanza a la velocidad de la luz. Es una delicia ver el cortocircuito corporativo que sufren al intentar lanzar nuevos libros o productos licenciados que ya nadie compra con el mismo entusiasmo, dándose cuenta de que la marca Los Compás se ha convertido en un sinónimo de contenido anticuado, aburrido y estrictamente diseñado para un sector de la infancia que pronto los olvidará para siempre. Para cerrar este extenso monumento a la decadencia grupal, la ironía más destructiva de su final es que pasarán a la historia de Internet no como el legendario grupo de amigos que cambió la plataforma, sino como la franquicia más sobreexplotada, cínica y desalmada del entretenimiento. Cuando el telón finalmente caiga y el algoritmo deje de recomendar sus vídeos automáticos a los bebés con tabletas, lo único que quedará en esa mansión de diamantes falsos será el silencio incómodo de un grupo de socios que nunca se quisieron de verdad, rodeados de peluches oficiales que acumulan polvo en los almacenes y contratos de oficina vencidos. Es el trágico y poético destino de quienes decidieron canjear la espontaneidad y el cariño real de su comunidad por el beneficio rápido de la monetización en masa. Descubres demasiado tarde que cuando los gritos se apagan y las visitas cotizan a cero, la pantalla se apaga y te quedas completamente solo en la oscuridad, habiendo sido el rey de un circo digital que cerró sus puertas mientras tú seguías lamiendo los engranajes de la picadora de carne. En fin, dejen que el perrito amarillo de internet siga gritando por su diamante falso mientras sus cuentas bancarias sigan llenándose a costa de la inocencia infantil, antes de que el tiempo y la madurez de su público lo dejen completamente obsoleto.
Si esta demolición termonuclear al imperio del ruido les ha devuelto un par de neuronas o si su propio perro los miró con cara de decepción mientras escuchaban los chillidos de Mike Crack, ya se la saben perfectamente. Revienten ese botón de me gusta, compartan este video con su compa frustrado favorito y suscríbanse para no perderse el próximo colapso de pedestales millonarios en internet. Activen la campanita para que el algoritmo no les licúe el cerebro, y nos vemos en la próxima para seguir destrozando modas y franquicias con un poquito de elegancia y mucha crueldad. Adiós y buena suerte en el manicomio digital.